Conformación de las proteínas. Clasificación y propiedades. Las proteínas son biomoléculas complejas que desempeñan funciones esenciales en prácticamente todos los procesos biológicos. Están formadas por cadenas de aminoácidos que se pliegan en estructuras tridimensionales específicas, las cuales determinan su función. La clasificación y propiedades de las proteínas se pueden abordar según composición, estructura, propiedades físicas y solubilidad. 1. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican principalmente según su composición química y estructura. Cada una de estas categorías aporta información crucial sobre sus características y comportamiento en el organismo. A. Clasificación según su composición. Proteínas simples. Están formadas exclusivamente por aminoácidos. No contienen otros grupos prostéticos o componentes no proteicos. Ejemplos: albúminas, presentes en el suero sanguíneo, y queratinas, presentes en cabello y uñas. Proteínas conjugadas. Están formadas por aminoácidos combinados con un componente no proteico, llamado grupo prostético. La naturaleza del grupo prostético determina su clasificación. Glicoproteínas. Tienen un grupo prostético de carbohidratos, EJT, inmunoglobulinas. Lipoproteínas. Contienen lípidos, de lipoproteínas de baja densidad, LDL. Metaloproteínas. Contienen metales, ferritina, que contiene hierro. Nucleoproteínas. Asociadas con ácidos nucleicos, ribosomas. Hemoproteínas. Contienen un grupo hemo, hemoglobina, B. Clasificación según su estructura. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada y filamentosa. Son insolubles en agua y desempeñan funciones estructurales. Ejemplos: colágeno, elastina y fibrina. Proteínas globulares. Tienen una estructura compacta y esférica. Son solubles en agua y participan en funciones dinámicas como el transporte, la catálisis y la regulación. Ejemplos: mioglobina, enzimas y hemoglobina. Proteínas mixtas. Combinan características de proteínas fibrosas y globulares. Ejemplo: miosina, una proteína del músculo. 2. Estructura de las proteínas. Niveles de organización. La estructura de las proteínas se organiza en 4 niveles que determinan su conformación tridimensional y propiedades funcionales. Estructura primaria. Secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Define la secuencia de codones del ARN mensajero que se traducen en la proteína. Estructura secundaria. Se refiere a patrones repetitivos en la estructura de la cadena polipeptídica debido a la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilo de los aminoácidos. Las conformaciones más comunes son la hélice alfa y la lámina beta. Estructura terciaria. Es la configuración tridimensional completa de una sola cadena polipeptídica. Resulta de interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes salinos y enlaces de hidrógeno. Estructura cuaternaria. Se da en proteínas compuestas por más de una cadena polipeptídica. Ejemplo: la hemoglobina, que consta de 4 subunidades. 3. Propiedades físicas y solubilidad de las proteínas. Las propiedades físicas y la solubilidad de las proteínas dependen de su estructura tridimensional y de la naturaleza de sus componentes. Estas propiedades incluyen: solubilidad. Las proteínas globulares, como las enzimas y las albúminas, son solubles en soluciones acuosas debido a la disposición de residuos hidrofílicos en la superficie de la molécula. Las proteínas fibrosas son insolubles debido a su estructura extendida y a la abundancia de residuos hidrofóbicos. Carga eléctrica. Depende del punto isoeléctrico, PIE, que es el pH al cual la proteína no tiene carga neta.
A pH superiores al PI, la proteína tendrá carga negativa. A pH inferiores, tendrá carga positiva. Desnaturalización. Las proteínas pueden perder su conformación tridimensional y, por tanto, su funcionalidad cuando se exponen a cambios de temperatura, pH o agentes desnaturalizantes. Ejemplo: la desnaturalización de la albúmina del huevo cuando se cocina. Estabilidad térmica. Las proteínas varían en su estabilidad frente a la temperatura. Las proteínas termofílicas de organismos que viven en ambientes extremos tienen interacciones más fuertes para resistir la desnaturalización térmica. 4. Solubilidad según la conformación. La solubilidad de las proteínas depende de su estructura tridimensional y de las interacciones entre los aminoácidos en el entorno acuoso. Existen 3 categorías principales según la conformación. Proteínas globulares, solubles en soluciones acuosas. Ejemplo: albúmina en sangre. Proteínas fibrosas, insolubles debido a la exposición predominante de cadenas laterales hidrofóbicas. Ejemplo: colágeno y queratina. Proteínas conjugadas. Su solubilidad varía según el grupo prostético presente. Ejemplo: las lipoproteínas son solubles en medios lipídicos, mientras que las glicoproteínas son solubles en medios acuosos. 5. Propiedades químicas. Composición de aminoácidos. La composición de aminoácidos y la presencia de ciertos grupos funcionales determinan sus propiedades químicas. Hidrofobicidad. Los aminoácidos con cadenas laterales polares hacen a las proteínas hidrofílicas, mientras que las cadenas laterales apolares las hacen hidrofóbicas. Enlaces covalentes. Los puentes disulfuro, SS, entre residuos de cisteína confieren estabilidad estructural. Interacciones iónicas. Las cargas en las cadenas laterales de aminoácidos ácidos y básicos permiten interacciones electrostáticas. La clasificación y propiedades de las proteínas se determinan en función de su composición, estructura y comportamiento en solución. Estas características son fundamentales para entender la funcionalidad de cada proteína y su papel en la fisiología humana, lo que hace que este conocimiento sea crucial para estudiantes de medicina y profesionales de la salud.